y te rindes. Es tan fácil seguir a Jesús, pero al mismo tiempo tan difícil por nuestro corazón duro. Queremos hacer lo que queremos en la vida, andar como caballitos salvajes corriendo por ahí, cuando tendríamos que rendirnos. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Vamos a abrirla ahora, vamos a leer el texto bíblico. Y Señor, trabaja en el corazón de tanta gente que está en el valle de la decisión, aquí y en otros lugares. Gente que tiene que decidir, que tiene que entregarse, pero que todavía no lo ha hecho. Muéstrate soberano, todopoderoso en este momento y toca nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy está en San Juan capítulo 11. Es una de las historias más conocidas del ministerio de Cristo. Es un milagro. Hemos visto esta semana cómo Dios hizo andar paralíticos, cómo Dios abrió el ojo de los ciegos, cómo Dios curó a una mujer enferma. Dios hizo maravillas. Resucitó a la hija de Jairo. Pero hoy vamos a ver la resurrección de Lázaro, que es un caso dramático y que nos enseña muchas lecciones. Vamos al texto. A partir del versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. En la ciudad de Betania, interesante, Betania queda a 5 kilómetros de Jerusalén. Tuve el privilegio de estar en Jerusalén. 5 kilómetros para allá está Betania. Era una ciudad pequeñita. Cuando Jesús estaba más o menos ahí caminando por Jerusalén, llegaba la noche, siempre iba con sus discípulos a dormir a Betania, porque en Betania tenía un amigo llamado Lázaro. Eran 3 hermanos: Lázaro, el hombre, en esos tiempos el que trabajaba, solo luchaba para traer el pan a la casa, y 2 hermanas, Marta, la hermana mayor, y María, la hermana menor. Esta María es la misma, dice el texto bíblico, que echó perfume a los pies de Cristo, le secó con los cabellos, porque Jesús la había transformado, la encontró en la miseria de la vida, la transformó. Bueno, Marta era una buena cocinera, cocinaba rico. Y yo creo que a Jesús le gustaba comer la comida de Marta. Por eso cuando estaban cerca de Jerusalén, le decía a sus discípulos: vamos a Betania. 5 kilómetros, caminando, ¿cuánto tiempo lleva? 5 kilómetros, 1 hora. Uno de esos días que estaban yendo, caminando a Betania, estaban con hambre, era ya la tarde, y vieron una higuera. ¿Se acuerdan de eso? Una higuera. Y una higuera frondosa, lleno de hojas. Y cuando la higuera está así es porque tiene muchos higos. Entonces caminaron hacia la higuera queriendo comer higos, ¿no? Y cuando llegaron, la higuera no tenía higos. Y Jesús la maldijo. Y esa noche se fueron a Betania, se hospedaron en la casa de Lázaro, Marta y María. Al día siguiente estaban volviendo a Jerusalén y la higuera estaba seca. ¿Se acuerdan de esa historia? Jesús no maldijo a la higuera porque no tenía frutos. ¿Por qué creen que maldijo a la higuera? Porque no teniendo frutos, parecía que tenía. O sea, si en tu vida no hay frutos, eso no es lo ideal. Dios quiere que tu vida como cristiano sea una vida fructífera. Pero lo peor es no tener frutos y parecer que tienes frutos. ¿Sí? En el fondo de tu corazón eres malo, pero cuando estás en público pareces bueno, ¿no? Pareces conservador, estricto, rígido, pero en el fondo eres un pobre hombre derrotado.
Ahora, Jesús no queda triste porque eres derrotado, aunque eso no le gusta y Él te puede hacer victorioso. Lo que a Él lo deja triste es que el derrotado en público parezca el victorioso, el ejemplo de todos cuando no es nada. Y la higuera es un ejemplo de eso. Bueno, un día se enfermó Lázaro y Marta y María, las hermanas, mandaron mensajeros a Jesús porque era amigo de Lázaro. Y los mensajeros llegaron diciendo: Lázaro, aquel a quien tú amas, está enfermo. Ahora mi pregunta es, ¿aquellas personas a quien Jesús ama también se enferman? Entonces, ¿para qué aceptamos a Jesús? Porque muchos creen que aceptamos a Jesús para ya no enfermarnos nunca más. Pero la historia bíblica nos muestra otra cosa. Mientras vivamos en este mundo de dolor, muchas veces, aunque amemos a Jesús, aunque Jesús nos ame, nos vamos a enfermar, porque vivimos en un mundo de enfermedad, en un mundo de miseria. Es por eso, he repetido todos los días, tenemos que pedirle a Dios: Señor, ven, para que le coloques un punto final a la historia de pecado, y pues ya no haya dolor. Pero mientras vivamos en este mundo, el sol sale para los buenos, pero para los malos también. La lluvia cae para los buenos, pero para los malos también. Y si hay un incendio, se queman los buenos y los malos también. Pues eso es la ley de este mundo, de esta vida. Y ahora el Lázaro, el hombre a quien Jesús amaba, su amigo personal, estaba enfermo. Lo interesante es lo siguiente. El versículo 6 dice así: cuando oyó, pues, que estaba enfermo, su amigo Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Interesante. Los mensajeros llegan y dicen: Lázaro, tu amigo, está en agonía, está enfermo, ya va a morir. ¿Qué debería hacer Jesús si era amigo de Lázaro? En la lógica humana, ¿qué debería haber hecho? Pues debería ir corriendo, ¿no? Su amigo está muriendo. Pero el texto bíblico dice: no, se quedó 2 días. Ese es un misterio que lo vamos a explicar más adelante. Bueno, pasaron 2 días. Le dijo a sus discípulos: bueno, ahora ya vamos. Pero cuando llegan, Lázaro ya estaba muerto. La pregunta es: ¿por qué Jesús demoró? ¿Por qué Jesús no respondió en el momento? Yo podría forzar mucho el texto bíblico si dijera que esos mensajeros que fueron donde Jesús y le dijeron: Lázaro, el hombre a quien tú amas, está enfermo, que esos mensajeros podrían ser nuestras oraciones, que nosotros a veces le mandamos nuestros mensajeros a Dios, nuestras oraciones. Señor, necesito empleo, y Él no nos da. Señor, estoy enfermo, y Él no nos cura. Señor, te necesito en mi vida, y nada, parece que no aparece. Lázaro murió, y las hermanas se quedaron tristes, tanto así que cuando Jesús llegó a la casa, Lázaro ya estaba muerto. Se demoró 2 días, 2 días más caminando hasta llegar. Cuando llegó ya habían pasado 4 días. Un cadáver de 4 días. En aquellos tiempos que no habían esas bóvedas de hielo ahí, que el cadáver puede quedarse 1 mes sin descomponerse. En esos tiempos no había nada de eso. En 4 días el hombre ya estaba descompuesto. Dice la Biblia, ya olía mal. Ya estaba descompuesto. Y cuando llegó, Marta salió, porque dijeron: está llegando Jesús. Ahí Marta salió a recriminar a Jesús. Le dijo: Señor, ahora ya, ¿para qué pues? ¿Ya para qué viniste? Cuando te necesitamos, cuando te llamamos, cuando todavía estaba vivo, te rogamos, te mandamos mensajeros y no viniste. Ahora ya para qué pues? Ya está muerto ya. Y Jesús dijo una cosa interesante: Él no está muerto. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y le dijo una cosa interesante a los discípulos. Él está durmiendo. Yo voy a despertarle del sueño. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Lázaro estaba muerto o estaba durmiendo? ¿Qué piensan ustedes? Estaba muerto. Claro que estaba muerto, ya estaba descompuesto. ¿Y por qué Jesús dijo está durmiendo? ¿Por qué? Porque para los que creen en Cristo, la muerte es un sueño. La muerte es un sueño. Porque cuando Cristo venga, todos los que han muerto en Cristo despertarán. Pablo, escribiendo a Tesalonicenses, dice que cuando el ángel haga sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso yo personalmente, yo digo, yo no tengo ganas, no tengo miedo de morir. Si mañana tengo que morir, pues muero. Yo ya viví, claro, ustedes jovencitos todavía no, pero yo ya viví todo lo que tenía que vivir. Ya cumplí con mi familia, ya cumplí la misión de predicar el Evangelio, sigo predicando. Si mañana el médico me dice, pastor, tiene 2 días de vida, ¿para qué tengo que estar llorando? Ay, Señor, no quiero morir, no quiero morir. Si yo creo en la resurrección, yo sé que voy a descansar. Pero cuando el ángel haga sonar la trompeta, voy a resucitar. Y voy a ver a mi papá, a mi mamá, a los amigos que la muerte me arrancó. Los voy a abrazar. Esa es la esperanza del cristiano. El cristiano no debe buscar la muerte. Pero el cristiano tampoco tiene que tener miedo de la muerte. Porque la muerte para el cristiano es como un sueño. ¿Tú cuando sueñas tienes hambre? ¿Durmiendo tienes hambre o no? Pero el que sueña no tiene hambre. Cuando sueñas tienes odio, tienes amor. Cuando sueñas, ¿sabes lo que Jesús está diciendo aquí? Porque ustedes han escuchado hablar por ahí que cuando el hombre muere, su espíritu sale. Si fue bueno, se va al paraíso. Si fue malo, se va al infierno. Si fue más o menos malo, se va al purgatorio. Y otros dicen, no, el alma sale y se reencarna. Y otros dicen, no, nosotros ya hemos vivido en otras vidas. Pero la Biblia dice todo diferente. Miren lo que la Biblia dice. Les voy a leer aquí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Miren, dice que cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo y su espíritu, el soplo, vuelve a Dios que lo dio. Esto es interesante, porque ustedes saben que cuando Dios creó al hombre, hizo un hombre de barro, ¿no? Ahí estaba barro. El barro no tiene hambre, el barro no sueña, el barro no se mueve, el barro es barro. Pero entonces dice el relato de la creación que Dios sopló. Y cuando sopló, ese hombre de barro se levantó. O sea, el hombre vivo es la suma del barro con el soplo de vida. Ahora, ¿qué dice Eclesiastés 12:7? Que cuando el hombre muere, el soplo vuelve a Dios. O sea, Dios hace, volvió a Dios. Y el cuerpo, pues lo llevamos al cementerio, lo enterramos y 50 años después abrimos el cajón, ¿qué vamos a encontrar? Polvo. Lo que la Biblia dice, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el soplo vuelve a Dios que lo dio. Entonces ya no tengo nada vagando, no tengo alma, no tengo espíritu, no tengo nada de eso. Eso no existe. Bíblicamente, el día que mueres, se acabó. Eso es lo que dice Eclesiastés 9, 5 y 6. Mira lo que dice. Porque los que vivimos, los que viven, nosotros estamos vivos, porque los que viven saben que vamos a morir, han de morir. ¿Ustedes saben que van a morir o no? No sabemos cuándo, pero que vamos a morir, vamos a morir. Hay una estadística que no falla. De cada 100 hombres,
los 100 mueren. No falla. Más tarde o más temprano mueren. Si hay algo concreto, es que vamos a morir. Entonces aquí dice Salomón, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte. O sea que tú podrías ir conmigo esta noche a la medianoche al cementerio. ¿Te animarías o no? No, tengo miedo. ¿Miedo de qué? De los muertos. Los muertos no te pueden hacer nada. Tú tienes que tener miedo de los vivos. Eso sí te pueden matar. Pero los muertos nada saben. Ya no tienen parte en esta tierra. Ya no tienen odio. Ya. Ahora tú me vas a decir, no, pero yo he visto ahí yo mismo tengo un amigo que su papá murió y había dejado mucho dinero, pero nadie, era de esos viejos antiguos que no creían en el banco, no confiaban en el banco, entonces escondía todo el dinero. Y murió de un infarto, no pensaba morir, murió. Y ahora los hijos sabían que el papá tenía mucho dinero, pero no sabían dónde estaba. Y uno de ellos se fue a una reunión de espiritismo y ahí comenzó. Y ahí apareció su papá, la figura de su padre. Y el hijo le preguntó, ¿dónde está el dinero? Y él le dijo, mira, está en tal lugar, ve, El hijo fue, encontró el dinero. Y ahora él dice, yo hablé con mi papá, con el espíritu de mi padre, y aquí está la prueba, aquí está el dinero. Él habló con alguien, pero no con el espíritu de su papá. Porque el día que su papá murió, pues ya el soplo volvió a Dios. ¿Y el cuerpo? Entonces, ¿con quién habló? Con el diablo. Porque el diablo se disfraza de espíritu de vivos para engañar a los seres humanos. Porque la Biblia dice que cuando el hombre muere, se acabó, ya no hay nada. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no tengan miedo, voy a despertarlo. Y por eso cuando Marta salió diciendo, Señor, ya llegaste tarde, ya murió, Jesús le dijo, calma ahí. El que cree en mí no está muerto, va a vivir. Ahí llegó a la tumba de Lázaro. Y ahí vino la palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Cuando no había cielos ni tierra, Dios dijo, sea la luz. Y la luz apareció. Aparezcan los animales aparecieron. La palabra creadora. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, encontró a un paralítico. Levántate. Ahora llega a un cadáver. Cualquiera diría, Jesús está loco. ¿Qué está hablando con un muerto? Los muertos nada saben. Pero Jesús dijo, levántate, sal. Y el muerto se levantó. Ya estaba podrido. Ya estaba en estado de descomposición. Y sin embargo se levantó y salió. Porque hasta los... Y saben, yo escuché a un grande predicador una vez decir así, Jesús tuvo que decir, Lázaro, sal. Porque si no hubiera dicho Lázaro, si hubiera dicho, levántate, sal, todos los muertos del mundo se hubieran levantado. Entonces Jesús tuvo que decir, Lázaro, solo tú. Los otros se quedan durmiendo hasta la segunda venida. Lázaro, solo tú. Lázaro, sal. Y el muerto que estaba en estado de descomposición se levanta para encontrarse con Jesús. ¿Sabes la gran lección que yo encuentro aquí? Es que para Jesús no hay muerte. Para Jesús nada está muerto. No digas, mis sueños han muerto. No. Si tienes a Cristo, tus sueños no han muerto. Mi vida ya está acabada. No, si tienes a Cristo, tu vida no está acabada. Mi matrimonio ya no tiene vida. No, con Cristo todo tiene vida. Mi hijo está en las drogas, está perdido. No, con Cristo no. Yo he visto a Dios hacer maravillas, hacer milagros. Pero para eso tienes que creer.
Y ya he repetido todos estos días. Creer no es mover la cabeza. Así cualquiera cree. Creer es acción. Dice que un equilibrista estaba queriendo pasar las cataratas del Niágara de un canto hasta el otro por una cuerda, y toda la gente fue para verlo. Y entonces él preguntó: ¿cuántos de ustedes creen que yo voy a llegar hasta el otro lado por la cuerda? Y nadie levantó la mano. Entonces el equilibrista se molestó y dijo: ¿y entonces para qué han venido? ¿Para verme morir? ¿Cuántos creen que voy a pasar? Y ahí un viejito levantó la mano. Y dijo: muy bien. Entonces, si tú crees que voy a llegar allá, ven aquí, súbete a mi hombro y yo te voy a llevar. Ahí el viejito: no. Hay mucho cristiano que cree así. ¿Tú crees en Cristo? Amén. Pero eso no es creer. Santiago dice: ¿tú crees en Dios? Porque el otro día alguien me dice: pastor, ¿el diablo es ateo? No, el diablo no es ateo. Santiago dice que el diablo cree. Pues entonces, si yo creo y el diablo cree, estamos iguales. ¿Por qué que el diablo no se va a salvar si cree? Porque el creer del diablo es amén, gloria a Dios, y ahí se queda. Pero el creer del cristiano, Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado. Para Marcos, el creer es ser bautizado. Pero hay mucha gente que dice: yo creo, pero no quieren bautizarse. El otro día alguien me dice: pero es que yo ya me bauticé cuando era bebito, tenía 6 meses, ya me bautizaron. Pues que la Biblia dice que para que una persona sea bautizada con el bautismo bíblico, tiene que tener 3 características tu bautismo. Antes de bautizarte tienes que creer. Segundo, antes de bautizarte tienes que aprender lo que la Biblia dice. Y tercero, antes de bautizarte tienes que arrepentirte. Ahora vamos a preguntar: ¿un bebito de 6 años de 6 meses puede creer? ¿Puede aprender lo que está escrito? ¿Puede arrepentirse? ¿De qué se va a arrepentir, pobrecito? Entonces, ¿cómo lo podemos bautizar? Y si tú fuiste bautizado con 6 meses, entonces no has sido bautizado. Tu bautismo no tiene las características de un bautismo verdadero. Tienes que bautizarte. Si crees en Jesucristo. Porque te digo una cosa: no hay nada que Jesús no pueda hacer en tu vida, pero tienes que creer. Y tienes que creer no con la cabeza, tienes que creer con todo tu ser, creer y ser bautizado. Otros dicen: no, pastor, pero yo ya fui bautizado por inmersión. Un día Pablo, eso está en Hechos 19, un día Pablo llegó a Efeso y vio gente que ya estaba bautizada por inmersión en el agua. Y le preguntó: ¿ustedes han escuchado hablar del Espíritu Santo? Ellos le dijeron: no. Y Pablo les dijo: ¿y cómo fueron bautizados? No, es que no nos enseñaron el Espíritu Santo. Entonces Pablo les explicó, y cuando terminó de explicarles, ellos se bautizaron. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, tú ya te has bautizado por inmersión, pero sin un conocimiento completo de la palabra de Dios, cuando tú descubres las grandes verdades bíblicas que no sabías, pues tienes que bautizarte de nuevo. Arrepentíos y bautices en el nombre del Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. El bautismo es interesante porque en el bautismo tú eres sumergido y tu vida pasada se queda. Y cuando tú renaces, renace el hombre nuevo para una vida victoriosa. Alfonso era un muchacho que nació aquí en Arizona. Sabes que una de las tragedias de la vida es que todos sabemos tener hijos y todos podemos tener hijos, pero pocos sabemos enseñar y educar a los hijos. La paternidad es una responsabilidad que Dios nos ha dado. El problema es que no hay una universidad donde enseñan cómo ser papá. Entonces tenemos hijos y no sabemos educarlos a veces. Y este muchacho, Alfonso,
pequeñito en la vida. Porque te digo una cosa, mira, nadie nace asesino, la vida lo hace. Nadie nace traficante de drogas, la vida lo hace. Nadie nace drogadicto, borracho, la vida lo hace. La vida es dura. Y cuando no hay una sólida base familiar, pues. Este muchacho, Alfonso, con 9 años ya estaba bebiendo. ¿Cuántos años tiene ese niño ahí? 11. Pues, Alfonso con 9 años ya estaba bebiendo, ya estaba fumando marihuana, ya estaba fumando, ya estaba perdido con 9 años. Vivía en un barrio peligroso. Aquí en Arizona, aquí en Phoenix, en la parte sur, donde hay guerras de gangues, una gangue pelea contra la otra. Con 15 años ya era un traficante, ya era un drogadicto, ya estaba perdido, acabado, destruido por la vida. En su bautismo, porque para entrar a la gangue hay que hacer un bautismo, lo hicieron a pelear con 4 ahí, casi lo reventaron a palos. Vida dura. Pobres muchachos, esos muchachos de la gangue buscan a Dios. No saben ni que buscan a Dios, pero no son felices. Pueden hasta tener dinero, porque el tráfico da de cierta manera dinero. Y el sueño de todos ellos es ser sicario, ser matador, porque cuanto más matas, parece que más hombre te sientes, más escalas. Y este muchacho también quería ser un sicario. La vida lo golpeó mucho, ¿sabes? Hasta que un día lo agarraron, lo llevaron a la prisión. Algunos meses después lo soltaron, continuó cometiendo delitos, lo agarraron, lo llevaron a la prisión. En una ocasión de esas, pues él no era feliz. Lo peor es eso. A veces estos muchachos malos, mucha gente rica, mucha gente, no, yo no necesito a Dios. ¿Para qué Dios? Dios es para los débiles. No, yo tengo, yo puedo. Pero en el fondo, cuando llega la noche, no eres feliz. Cuando llega la noche, eres un pobre ser humano desesperado. Yo conozco gente rica. Estaba predicando una vez en Río de Janeiro, en el Maracanãzinho, un estadio para unas 20,000 personas. Y alguien viene y me dice, mira quién está ahí en la primera fila. Y miro una de las famosas actrices de Brasil. Esa semana era capa de una revista famosa. Y durante la predicación lloraba y lloraba. Cuando terminé la predicación, ella fue atrás a hablar conmigo. Y me dice, pastor, yo tengo fama, yo tengo gloria, la gente me busca para tomar fotos, para dar autógrafos. Yo tengo a los hombres a mis pies, yo puedo tener el hombre que quiero, tengo dinero, tengo todo. Pero pastor, no soy feliz, soy una mujer vacía. Por favor, ore por mí. Le digo, ¿por qué tú no oras por tus necesidades? Y él le dice, a mí no me puede escuchar Dios. ¿Por qué no? Porque soy basura, pastor. Yo no valgo para nada. ¿Cómo me puede escuchar Dios? Por eso usted ore por mí. Dios te ama, querido. Y esa gente que dice, no necesito a Dios, en el fondo sí lo necesita. Cuando llega la noche no saben a dónde correr, no saben dónde esconderse, no saben qué hacer. Y este muchacho, por más que decía, soy macho, soy hombre, soy matador, voy a matar. En el fondo era un pobre muchacho, triste, vacío, desesperado. Y llegó a la conclusión, yo necesito a Dios en mi vida. Y un día cayó de rodillas y le dijo, Dios mío, tú sabes que nuestra vida comienza cuando un día caemos de rodillas y decimos, Señor, te seguiré. No es fácil. Seguir a Jesús no es fácil, querido, porque el diablo, cuando tú te comienzas a escapar de sus manos, ahí te comienza a meter problema para desanimarte. Y mientras vivamos en este mundo, pues vamos a tener dificultades, el pobre. Llegó a la conclusión, necesito de ti. El diablo hizo de todo para desanimar. Vinieron los otros muchachos, no, que no puedes hacerlo. Pero él necesitaba a Dios. Señor, te necesito. Pero ¿cómo son las cosas?
Él estaba preso, le dieron permiso para salir con ese aparato aquí. Salía a trabajar, volvía a la prisión, salía a trabajar, volvía a la prisión. Y uno de esos días, cuando está volviendo, se encuentra con una muchacha que también estaba presa en la misma prisión y que también tenía eso, estaba saliendo, volviendo. Y se miran los dos de una vida turbia, ¿no? Se miran. Y pues Dios usa el instrumento llamado amor para transformar vidas. Y se enamoran. Y los dos están presos. Pero comienzan a hablar y se dan cuenta que los dos buscan a Jesús. Que los dos no están felices con la vida que viven. Que necesitan a Dios. Y los dos se arrodillan y los dos claman a Dios. Y como es Dios les abre las puertas, dejan la prisión definitivamente, se juntan unidos por el amor. Este muchacho está aquí sentado a mi lado y a su lado está Elena, cuya historia conté la otra noche. Y hoy día están ahí, bonitos, transformados por el poder de Dios. Él tenía un hijito de 5 años, ella tenía otros hijos. Hoy día los dos miran a sus hijos todos como si fueran de los dos, y los aman y crecen en Cristo y luchan y caminan. Ahora, yo me pregunto, ¿quién es Dios? Que te encuentra en la vida acabado, basura, perdido, y te transforma. Pero la vida de ellos comienza en el bautismo, cuando mueren al viejo hombre y nacen a un nuevo ser. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Y es por eso que hoy tienes que decirle a Jesús, Señor, yo te seguiré. A donde vayas te seguiré. Por donde quieras te seguiré. Aunque haya sombras, te seguiré. Porque cuando tú sigues a Jesús, Él te lleva a pastos verdes y aguas tranquilas. Pero muchas veces te hace pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Pero allá al final hay pastos verdes y aguas tranquilas. Yo quiero decir a todos los que me han estado escuchando durante la semana, ya no hay tiempo para endurecer el corazón. Oye, el día se acaba, la noche llega, tienes que decidirte, tienes que entregarte al Señor Jesucristo. No puedes estar en el valle de la indecisión, tienes que rendirte, tienes que decir, Señor, yo también quiero seguirte. Yo les hago una pregunta a ustedes aquí. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle a Jesús, Señor, yo te seguiré? Yo quiero pasar por la experiencia linda del bautismo. Dios les bendiga ricamente. Y aquí ya tú donde estés, el director de tu pequeño grupo se va a acercar, te va a abrazar. Toma tu decisión, entrégate a Jesucristo.